Tradicionalmente, cuando vamos a indicar un procedimiento bariátrico, uno de los elementos a considerar es lo que denominamos el índice de masa corporal. Este surge de una relación entre el peso y la altura del paciente que nos va a permitir determinar si está en un estado de sobrepeso o diferentes grados de obesidad. Junto con esto, se tiene en consideración las enfermedades que pueden estar asociadas a la obesidad, tales como la diabetes, la hipertensión arterial o la apnea del sueño. Eso, en un análisis pormenorizado del paciente, nos sirve para determinar si va a poder ser o no sometido a esta cirugía. Cuando el paciente tiene un índice de masa corporal superior a 40 o entre 35 y 40 asociado a una enfermedad severa, son los criterios clásicos para indicar esta cirugía. A estos criterios tradicionales se le han agregado nuevas indicaciones en la actualidad, fundamentalmente en aquellos pacientes que junto con un grado de obesidad tienen la enfermedad diabetes tipo 2. Esto abre un nuevo capítulo dentro de la cirugía bariátrica que se denomina cirugía metabólica, en la cual el propósito fundamental del procedimiento no apunta tanto al descenso de peso, sino a la remisión de esta grave enfermedad. En esta especialidad hay algunos criterios que son considerados contraindicación para realizar este tipo de cirugías. Algunos son de índole médico, como por ejemplo un riesgo quirúrgico inaceptable, un paciente que no pueda tolerar una anestesia general, y la mayoría son de índole psicológico, tales como la psicosis, la depresión profunda, el trastorno bipolar o la adicción a algunas drogas o al alcohol. Esto de ninguna manera quiere decir que el paciente nunca pueda ser operado, sino que va a ser desafío de un equipo interdisciplinario que trabaje de manera consciente para tratar de revertir esas enfermedades y poder lograr que el paciente se opere en el mediano plazo. Para comprender los mecanismos de acción de los distintos procedimientos bariátricos, es importante primero entender un poco cómo se da el proceso digestivo, que comienza a nivel de la boca con la masticación, luego sigue por el esófago hasta llegar al estómago, que es una bolsa o un reservorio muscular en la cual el alimento es mezclado con jugos gástricos para luego pasar al intestino delgado para su absorción. Los diferentes mecanismos de acción de esta cirugía van a intervenir o a nivel del estómago o a nivel del intestino delgado o a ambos niveles, intentando reducir la cantidad de comida ingerida o la cantidad que se absorbe. De acuerdo a su método de acción, hay diferentes técnicas quirúrgicas que se van adaptando de acuerdo a las necesidades y a las características de cada paciente. Primero me voy a referir a la banda gástrica ajustable, un método tradicionalmente conocido como restrictivo por su mecanismo de acción, que consiste en una banda siliconada e inflable que se coloca en el extremo superior del estómago, conectada a un tubo a través del cual se puede inyectar solución salina y de esa manera se determina la cantidad y la forma en la que pasa el alimento desde el extremo superior del estómago al resto del tracto digestivo. El funcionamiento de este dispositivo está supeditado a una serie de ajustes que se realizan para que éste cumpla su acción. Eso se realiza con anestesia local en un procedimiento ambulatorio que lleva alrededor de 5 minutos y que nos permite determinar cómo es el pasaje del alimento y qué restricción tiene el paciente en el momento de comer. La gastrectomía en manga es un procedimiento que consiste en la resección de 3/4 partes del estómago, transformando lo que era una bolsa en un tubo, cuyo reservorio no supera los 200 centímetros cúbicos. El paciente va a referir que luego de comer una muy pequeña porción de comida, se siente absolutamente satisfecho. A eso se agrega como mecanismo de acción un mediador hormonal denominado grelina que baja drásticamente el apetito del paciente luego de la cirugía. Es decir, estamos frente a dos mecanismos, uno restrictivo y uno que actúa a nivel del centro del apetito.
bypass gástrico es la más tradicional y difundida de las cirugías bariátricas. Es un mecanismo denominado mixto el de acción, ya que por un lado crea un pequeño reservorio en el estómago, dando restricciones, es decir, dando saciedad precoz a la pequeña ingesta de alimentos, y por otro lado crea un mecanismo de mala absorción por el cual los alimentos en una muy buena parte no son asimilados y contribuye como mecanismo de acción al descenso de peso. La obesidad es una enfermedad crónica, grave y de origen multifactorial. Por lo tanto, todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía bariátrica requiere un abordaje interdisciplinario que va a contemplar aspectos de índole psicológico, nutricional y clínico. Como parte del proceso de valoración y preparación del paciente, se le va a solicitar que antes de la cirugía realice una dieta muy estricta con el propósito de bajar de peso de manera relativamente rápida. La etapa final de esta dieta se basa fundamentalmente en una dieta hipocalórica y líquida durante los 7 a 15 días previos a la cirugía. Esto tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, es una muestra de compromiso del paciente con el tratamiento, no deja de ser una forma de mostrar su adherencia y su compromiso con el mismo, y por otro lado tiene un propósito técnico, que es reducir la grasa intraabdominal y achicar parcialmente el tamaño del hígado, de manera que la cirugía sea menos dificultosa y técnicamente más sencilla. Si vamos a hablar de los riesgos de la cirugía, podemos decir que no hay procedimiento quirúrgico exento de riesgos. Y los podríamos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que están asociados a un paciente de riesgo, como es el paciente obeso, sometido a una anestesia general, y que son fundamentalmente de índole cardiovascular y respiratorio, y que se tratan de evaluar y de optimizar antes de la cirugía. Y por otro lado están los riesgos específicos de un procedimiento bariátrico. Estos van a depender de acuerdo a qué tipo de cirugía se trate. En el caso de la banda gástrica ajustable, hay algunos riesgos de complicación fundamentalmente inherentes al agrandamiento del reservorio gástrico o al deslizamiento del dispositivo a lo largo del estómago. Otro riesgo está asociado a infecciones del puerto por el cual se realiza la inyección de solución salina para achicar o agrandar la luz de la banda, y hay otra serie de riesgos que son mucho menos frecuentes y de menor trascendencia. Lo que es importante destacar es que si este procedimiento, si bien está asociado a la necesidad de ajustes, es el que menos riesgo tiene dentro de los procedimientos bariátricos. Al referirnos a gastrectomía en manga, probablemente la complicación de mayor trascendencia, aunque con una frecuencia baja, inferior al 1% en nuestro grupo de trabajo, es la filtración, que viene a ser una especie de pinchadura, para usar un término poco técnico, a nivel del corte que se realiza en el estómago. Esa filtración puede traer desencadenado infección adentro del abdomen que requiere antibiótico terapia y en algunos casos reoperación. Es probablemente la complicación más temida, pero de una muy baja frecuencia. El bypass gástrico se encuentra, por así decirlo, un escalón por encima, si lo medimos en términos de riesgos, respecto a la gastrectomía en manga, debido a que es una cirugía más compleja que involucra no solo la creación de este pequeño reservorio gástrico, sino dos uniones que se llaman anastomosis entre el estómago y el intestino, la primera, y la segunda entre el intestino entre sí. Estas uniones son potenciales sitios de filtración que en el caso de que esto suceda puede comprometer la salud del paciente. Otro riesgo potencial del bypass gástrico desde el momento que involucra sección del intestino delgado es la creación de hernias internas, que pueden manifestarse con dolor abdominal y que en muchos casos obliga a la reoperación para reparación de la misma. Si vemos globalmente las complicaciones de cirugía bariátrica, siempre tenemos que destacar que un paciente obeso sometido a cirugía tiene un riesgo potencial bastante más elevado que la población general de desarrollar lo que se llama embolia de pulmón. Por eso resulta clave para este tipo de procedimientos, por un lado, la prevención
y por otro lado, cirugías poco invasivas como es la vía laparoscópica y con movilización precoz. La utilización de las técnicas laparoscópicas con incisiones muy pequeñas, no mayores a 10 milímetros, permite que el paciente, en muy poco tiempo luego de la recuperación, en horas, pueda movilizarse y de esa manera disminuir los riesgos de trombosis que potencialmente pueden generar embolias de pulmón. Cualquier procedimiento bariátrico asociado a una pérdida brusca de peso en un corto plazo debe ser sometido a un seguimiento interdisciplinario por especialistas para evitar lo que se llaman los déficits, es decir, una pérdida incontrolada de peso sin un seguimiento nutricional cercano. En el caso puntual del bypass gástrico, es trascendental la suplementación de vitaminas y algunos minerales que no van a ser absorbidos propios de esta técnica para evitar este tipo de complicaciones. Luego de una cirugía bariátrica hay una mejoría o desaparición de un importante número de enfermedades asociadas. Tal es el caso de la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión arterial, el nivel de lípidos en sangre, la insulinoresistencia. Todas estas enfermedades, de alguna manera, luego del procedimiento, van a mejorar o desaparecer. Pero sin dudas, la cirugía bariátrica asociada a un paciente con diabetes tipo 2 tiene un efecto realmente muy importante, porque alrededor del 70 a 80% de los pacientes diabéticos operados, luego de la cirugía no requieren medicación y logran un excelente control metabólico. La cirugía bariátrica representa actualmente el tratamiento más efectivo de la diabetes tipo 2 asociado a obesidad. Esto ha llevado a un nuevo espectro dentro de la cirugía que se denomina cirugía metabólica, que son aquellos procedimientos bariátricos que persiguen como objetivo principal la remisión o la mejoría de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad o al sobrepeso. La mayoría de los pacientes se internan el mismo día de la cirugía. Estos son procedimientos de alrededor de 1 hora por vía laparoscópica a través de 4 o 5 pequeñas incisiones. Alrededor de las 3 o 4 horas luego de la cirugía, el paciente comienza a deambular y a las 24 horas se comienza con la ingesta oral. En general, el periodo de internación va de las 48 a las 72 horas. Una vez dado de alta, el paciente se lo anima a realizar una vida bastante parecida a la normal en su casa y se lo cita a control a los 7 a 10 días luego de la cirugía. La reinserción laboral va a depender del tipo de actividad del paciente, pero en general es 10 a 15 días luego de la cirugía. El nivel de actividad física se va aumentando progresivamente, siempre de manera supervisada. Si nos enfocamos al tipo de alimentación, va a tener una dieta especial en el postoperatorio que va a ir progresando desde líquido los primeros días a sólidos y una dieta habitual alrededor de los 30 días de la cirugía. Otra pregunta frecuente es la necesidad o no de la suplementación vitamínica de por vida, que en el caso del bypass gástrico es la regla, debido a que es un procedimiento que agrega malabsorción y por ende se debe suplementar por vía oral y o intramuscular aquellos nutrientes que no van a ser absorbidos. En el caso de la gastrectomía en manga y la banda gástrica ajustable, va a depender de cada paciente en particular. Independientemente de eso, todos los procedimientos deben ser sometidos a un seguimiento bien estricto y de por vida. Por último, me gustaría destacar la importancia de considerar a la obesidad como una enfermedad compleja y de orden multifactorial y que como tal debe ser sometida a un abordaje interdisciplinario. La cirugía bariátrica es una cirugía de alta complejidad que se debe realizar por parte de un equipo experto y en una institución que le dé soporte. Sin duda esa va a ser la mejor manera de evitar complicaciones y lograr los mejores resultados.